El pasado es presente y se funde insensiblemente con el presente. Es la ropa que elegí hace 6 meses, la casa que hice construir, el libro que empecé a escribir en el invierno último, mi mujer, las promesas que le hice a mis hijos. Todo lo que soy, he de serlo en el modo de haberlo sido. Jean-Paul Sartre. El ser y la nada. Bienvenidos a una nueva presentación de Enfoques. En este caso vamos a presentar un informe detenido y detallado. Por un lado la filosofía, por el otro lado la ciencia y en el medio lo que es la salud mental, afectado a la drogadependencia. Y a su vez empezar a pensar la legalización o la posibilidad de legalizar y despenalizar el consumo de las drogas. Y a su vez hacernos varias preguntas. Vamos a empezar con todo lo que tenemos preparado para usted y vamos a volver a pensar. Soy Antonio Escotado, autor de Historia General de las Drogas, un libro larguísimo de unas 1550 páginas. Dediqué muchos años de mi vida a estudiar qué habían hecho distintas culturas en distintos tiempos con estas sustancias hoy tan problemáticas. Estoy acostumbrado a salir en muchos programas convencionales de televisión donde se habla de este tema desde la franja del alarmismo y la excepcionalidad. Me explico. Allí quienes están son policías, rehabilitadores, adictos antiguos o actuales, familiares desesperados por la situación de estas personas, un público que aplaude o abuchea. Agradezco a Carta Blanca la oportunidad de plantear los temas con calma y con una profundidad que espero superior a la normal. Antonio Escotado es jurista, filósofo y sociólogo, traductor y ensayista de prestigio, pero su indudable proyección mediática va unida a sus numerosas investigaciones sobre las drogas, que le han convertido en un intelectual de referencia en este debate en España. Su indispensable Historia General de las Drogas, publicada por primera vez en 1989, es un clásico mundial sobre el tema. Sus tesis, en las antípodas de la demonización y del prohibicionismo imperante, abogan por la legalización y el uso responsable de los psicofármacos como vía de conocimiento. Solo un disidente como él, que elige al individuo frente a la sociedad, podría haber acuñado como máxima expresión de su pensamiento la frase "de la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción". Mi actitud general, que se va a ir mostrando en los distintos bloques, es tomar nuestro contacto con las drogas como una forma de arte, libertad y responsabilidad. Tendremos un primer bloque de tercera edad, como yo, con Eduardo Aute y con
Luis Racionero, un bloque de segunda edad, con José Luis Díez Ripollés y Joan Carles March, y hasta un bloque de primera edad, con Bebe y Albert Pla. Hombre de ciencias y hombre de letras, cuyo entendimiento combina lo claro y lo profundo, en décadas de relación con mi amigo Luis Racionero, jamás le he oído decir algo que no sea interesante y original. Talento, dulzura y una humildad proporcional a la grandeza de sus méritos como poeta, pintor y músico, mi amigo Eduardo Aute cumple lo previsto por Spinoza en su Ética. Un cuerpo capaz de muchas cosas tiene un alma fundamentalmente eterna. Dos viejos amigos y dos conciencias lúcidas. Luis se pasó en California los 2 años cruciales del 68 al 70. Nosotros, Eduardo, más o menos nos tiramos esos 2 años sin tanto ruido, pero aquí, ¿cómo era la situación de drogas cuando nosotros éramos jovenzanos, cuando teníamos 20 años, por ejemplo? Bueno, yo no soy un experto en la materia y bueno, realmente lo que puedo contar es como espectador, ¿no? Más que otra cosa, aunque en fin, quien esté libre de piedras que tire el primer pecado, ¿no? Esto, bueno, fueron los 60 bulliciosos, rompedores, que querían inventarlo todo, que querían probar todo tipo de experiencias, de huidas de la realidad, y bueno, fueron unos años en donde se planteaba todo y todo se empezaba desde cero, ¿no? Y evidentemente todo el universo de las drogas incidía en esos hechos, ¿no? Yo creo que fueron épocas muy significativas en ese sentido. Fue cuando el LSD irrumpe salvajemente prometiendo... ¿Tú viajaste bien o viajaste con dificultad? Yo me hice un par de viajecitos y realmente es una experiencia muy especial, tremendamente especial. Yo soy un curioso, es decir, que en ese sentido me he curioseado en todo tipo de cosas, ¿no? Pero recuerdo que la bajada a la realidad a la llamada realidad era abrupta, era sobre todo larga y angustiosa en mi caso, ¿no? Y entonces no me compensó realmente, ¿no? Fueron años más que nada, yo creo que de uso y abuso de chocolate, del hash, de la María, los ácidos. Empezando todos los legionarios, digamos, fumaban marihuana y tenían hachís en España. Sí, bueno, pero quiero decir que la gente, los jóvenes, digamos, ¿no? Los jovenzanos de la época, ¿no? La heroína ya irrumpe también muy fuertemente, ¿no? No así la cocaína, que es una incursión posterior totalmente contraria a los efectos que producían aquellas drogas, más de huida, más de flotar en mundos magníficos, ¿no? Y maravillosos. Bueno, creo que de alguna forma... Pero no has hablado de las drogas de farmacia. Yo creo que cuando éramos nosotros jovenzanos, los médicos nos recomendaban tomar anfetamina, las farmacias dispensaban barbitúricos. Sí, bueno, eran legales, sí. Legales y además no son... Vamos, que la farmacia era más depósito que el mercado negro. Eran los grandes camellos. En lo que respecta a drogas psicoactivas. En ese sentido sí. Bueno, para estudiar, imagino que tú habrás estudiado con centraminas y con anfetaminas antes de los exámenes, ¿no? Claro, como todo el mundo. Como todo el mundo. Pero en California, ¿cómo estaban las cosas? Mira, en California los hippies no solían tomar heroína. Los hippies funcionaban con marihuana y con LSD. Y luego un poco de psilocibe y escalina y estas cosas. La heroína yo creo que viene de los beatniks, de la generación anterior. Sí, pero yo te digo, cuando estábamos allí, inmersos en las comunas hippies y en los festivales que se organizaban allí en San Francisco, eran estas dos cosas. La marihuana, una cosa mucho más suave, y el LSD, que realmente ya es una sustancia iniciática.
Yo creo que tiene mucho que ver con lo que se tomaba en los misterios de Eleusis y con lo que se han dado en todas las religiones del mundo. Pues para mí, personalmente, como para muchos de los hippies, era buscar estados alternativos de percepción, de conciencia. Entonces, es que el cerebro funciona como mínimo de 4 o 5 maneras. Una es esta en la que estamos ahora, otra es cuando está en coma, otra es cuando estamos durmiendo. Pero es que en el LSD estabas en otro estado de percepción. Porque en definitiva, la percepción es todos los estímulos que vienen del mundo exterior, que penetran a través de los sentidos y son transformados en impulsos en las neuronas cerebrales. Entonces, la mezcla de lo que viene de fuera con el estado, con el programa cerebral que tengo yo dentro, eso es lo que llamamos realidad. Pero si yo cambio mi estado cerebral, la realidad que suma de lo de fuera y lo de dentro cambia. Por tanto, hay varias realidades alternativas y con el LSD te ibas a otra. Y otra que para mí fue importantísima, interesantísima. Hubo momentos de terror y de horror, pero luego hubo momentos de visión que me han ayudado a entender el mundo, a cambiar el sentido de la existencia y que me han sido utilísimos. Esto no quiere decir que yo lo recomiende a nadie. Lo único que recomiendo es que sí se atreven con esas cosas. Yo lo hice porque había leído el libro de Aldous Huxley y pensé, hombre, si Huxley, que es un hombre tan inteligente y tan sensato, se ha tomado esto y se ha quedado así como está, pues yo también me lo puedo tomar y me quedaré más o menos. Despenalización, no criminalización y legalización. Estos conceptos suelen utilizarse cuando se debate sobre el control de la oferta y el consumo de drogas. Aunque la doctrina no sea unánime, vamos a examinar las diferentes ideas subyacentes para comprender mejor el alcance de estos términos. Para empezar, consideremos que existen diferentes grados delictivos. Van desde la ausencia de infracción hasta el delito, que suele conllevar un castigo. En estos grados delictivos se diferencian conductas que están prohibidas y conductas que están permitidas. El primer concepto que vamos a analizar es despenalización. Esto es así cuando algo que era un delito que solía castigarse se modifica para que aunque siga siendo un delito ya no esté penado. Así, el caso puede considerarse de menor importancia y puede ser archivado o suspendido. O puede decidirse que el interés público no justifica su encausamiento. Luego tenemos el concepto de no criminalización. Este es normalmente el caso utilizado cuando la tipificación de un delito dentro del ordenamiento jurídico de un Estado muda del ámbito penal al no penal. Sigue siendo una infracción, una conducta que sigue prohibida y que dará lugar a la intervención de la policía y deberá castigarse, pero ya no es un delito. Un ejemplo sencillo de esta situación es el de una multa de estacionamiento. Estacionar mal quebranta la ley, está prohibido y castigado, pero no puede considerarse un delito. Tanto despenalización como no criminalización se refieren a cambios en el estado jurídico y se utilizan a menudo
al describir las posibles opciones que tiene un Estado para alterar la respuesta contra los delitos relacionados con el consumo de drogas. El tercer concepto que a menudo se utiliza cuando se modifican las normas sobre drogas es legalización. Este concepto se aplica a la oferta de drogas y se utiliza cuando se produce una modificación desde una conducta prohibida, sea o no penal, hacia una conducta permitida. La oferta de drogas puede no ser un delito en determinadas circunstancias. A esto se le llama regulación, y en Europa tal es el caso del alcohol y del tabaco, cuya venta está regida por normas específicas, como una edad mínima para comprar o disponer de una licencia para vender. Si no hay normas específicas sobre las limitaciones de la oferta, se habla de un mercado libre. Por ejemplo, este es el caso de la venta de productos como el café, a los que, sin embargo, se aplican las normas genéricas de protección de los consumidores. Lo esencial en el caso de la legalización es que se cruza la línea que separa una conducta prohibida y otra permitida, cosa que no ocurre ni con la despenalización ni la no criminalización. La enfermedad mental ahí tiene una relación con el consumo de drogas que es como dual. Yo soy enfermo mental y me meto en el mundo de las drogas, o yo empiezo a consumir drogas y me vuelvo enfermo mental, porque las drogas pueden producir enfermedades mentales asociadas, o pueden disparar la enfermedad mental que uno tenía larvada. En la casa había esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, suicidio. Yo nunca había sentido nada de eso, empiezo a consumir drogas, se me despierta la enfermedad y me vuelvo depresivo, maníaco depresivo, me vuelvo esquizofrénico y empiezo a suicidarme. La gran mayoría de las personas que se suicidan son depresivas y hasta un 30 al 40% de los que se suicidan tienen alcohol en sangre, porque se emborrachan, se embriagan para poder tener como ese impulso. Ya tenía la idea como para poder tomar el impulso y hacer su acto o su gesto suicida. Son las que yo voy a hablar y luego Rodrigo les va a hablar un poco de qué es lo que sabemos de esto, de los psicodélicos en el cerebro, cuál es su acción en el cerebro y después cuál es su potencial terapéutico. Así que comenzamos entonces con este pequeño viaje por las drogas psicodélicas, tratando de buscar alguna definición de droga. Y según Alexander Shulgin, que es este viejito que está acá, que ya falleció, es una pregunta muy difícil. Alexander Shulgin fue un químico de Harvard, bioquímico, también doctorado en bioquímica, que sintetizó más de 200 drogas psicodélicas y probablemente las probó todas. De hecho, tiene un par de libros que se llaman Pical y Tical, un libro sobre las fenetilaminas, que son derivados de anfetaminas o semejantes a las anfetaminas, y las triptaminas, y el tipo sintetizó un montón de ellas. Estos libros están disponibles, las síntesis están en internet, el tipo también dejó en claro cuáles eran las dosis y los distintos efectos que se podían esperar. Entonces, digamos, es una especie como de padrino de las drogas psicodélicas. Y entonces él tiene unas clases que están puestas en este libro, son clases del 87, que la clase, justamente el curso se llama The Nature of Drugs, la naturaleza de las drogas, y ahí parte
introduciendo al curso, bueno, aparte de dar sus perspectivas políticas respecto a la prohibición, dice, bueno, que una droga puede ser considerada como un químico usado para tratar una enfermedad, pero entonces uno podría usar un placebo, por ejemplo. Entonces no es tan fácil. Todo lo que afecta a un ser viviente podría ser considerado una droga. Entonces el smog, él decía que en sus clases de farmacología, cuando él tuvo farmacología, una clase era dedicada al smog, considerado como un fármaco. Y finalmente el tipo, ya más tirando la talla, dice, bueno, al final todos saben que es una droga, ¿para qué complicarse tanto si todos sabemos que es una droga? Entonces, después de dar como esta introducción laxa, él dice, bueno, vamos a algo un poco más preciso, y dice que esta es la definición que quizá a nosotros nos acomoda más, que es una sustancia química que afecta a lo vivo y no actúa como la comida. Se usa para la cura, prevención o tratamiento de la enfermedad y alivio del sufrimiento del dolor. Por eso es que nosotros le damos como más énfasis a esta definición, porque tiene el foco en aliviar el sufrimiento del dolor. Que claramente en tiempos de pandemia y de extrema globalización, la salud mental, digamos, se vuelve un problema cada vez mayor. Otra definición, también, cualquier químico que modifica la función de lo vivo resultando en un cambio fisiológico conductual. Y finalmente él dice que la definición que le gusta más es algo que modifica el estado esperado de un ser vivo. Entonces habla de que nosotros esperamos que un ser vivo se comporte de alguna forma, y la droga viene a intervenir esa trayectoria esperada de un ser vivo. Entonces, bueno, teniendo ahí un poquito de definiciones, nosotros vamos a ir específicamente a ver las drogas que afectan al sistema nervioso central. ¿Por qué las que afectan al sistema nervioso central? Porque son relevantes tanto para la salud mental como para las condiciones psiquiátricas. Y acá tengo un esquemita del cerebro, donde se ven las distintas regiones y sus nombres, nada más que para dar el énfasis en que nos estamos enfocando en las drogas que afectan al cerebro, ya que paracetamol, aspirina también, y hay muchas otras drogas que no van a afectar al sistema nervioso central. Y estas drogas generalmente se conocen como psicotrópicos. Entonces ahora ya más específicamente, psicotrópicos. ¿Qué entendemos por psicotrópicos? Bueno, acá tenemos 4 organizaciones distintas que dan definiciones de psicotrópicos, como la RAE, que le da el énfasis a que los psicotrópicos hacen cambios profundos en la personalidad. PsychonautWiki, para el que no la conozca, se puede meter en una página de muy buenos recursos en torno a psicotrópicos en general, dosis, experiencias. Ellos le dan una definición un poquito más detallada, donde ponen el énfasis que afecta la función del cerebro psicotrópico y afecta sensación, percepción, ánimo, conciencia, cognición y comportamiento. Entonces ya da una mirada más amplia. La OMS afecta los procesos mentales nomás, dice los psicotrópicos afectan procesos mentales, bastante general. Y la ley 20.000 del SENDA acá en Chile dice que son sustancias que alteran física y psíquicamente su funcionamiento y que pueden llegar a generar la necesidad de seguir consumiéndolo. O sea, hay un foco igual ahí en la adicción. Y bueno, como podemos ver, dependiendo de la institución y el foco que tiene la institución es la definición que da. Entonces, bueno, tampoco es tan como específica, digamos, la definición de drogas psicodélicas y de psicotrópicos, sino que más bien, en un término laxo, van a ser sustancias que mediante afectar la actividad del sistema nervioso central, van a modificar la conducta, van a modificar estados de ánimo y distintas dimensiones de la experiencia. Entonces, esto es lo que yo les hablaba, la droga de la rueda de la droga, donde este grupo, que lo pueden buscarlo en internet, van a encontrar la página, pueden bajar esto para imprimirlo en un plotter gigante, y definen estas 7 categorías: estimulantes, empatógenos, psicodélicos, disociativos, depresores, opioides y cannabinoides. Entonces, para hacer un breve paso nomás solo por la rueda, cannabinoides, principalmente los que derivan de la cannabis, THC, por ejemplo. La parte de afuera de la rueda son las drogas más clásicas y la parte de adentro de la rueda son las drogas nuevas que se han ido sintetizando. Entonces, por eso también hay como dos rueditas. Estimulantes, bueno, cafeína, nicotina, anfetamina, cocaína son bastante comunes. La mayoría de nosotros al menos ha probado cafeína y nicotina, así que no son tan extraños. Empatógenos, de empatía, entonces que generan empatía, el MDMA y el MDA. MDMA, el compuesto activo del éxtasis, y es conocido por sus efectos prosociales, digamos. Los psicodélicos, acá están psicodélicos clásicos, drogas como el LSD, psilocibina, mescalina, DMT, que son los llamados psicodélicos clásicos, que afectan profundamente la conciencia, digamos, y distintas dimensiones de la conciencia, que vamos a ver más en detalle. Disociativos se refieren a drogas que de alguna manera interrumpen las funciones cognitivas que asocian
tu presencia corporal a tu presencia consciente, de tal manera que se te genera una especie de fragmentación de la experiencia, y los clásicos son ketamina, por ejemplo, algunos anestésicos o PCP. Salvia también, una droga bastante usada por antiguos en México. Depresores, bueno, la mayoría del alcohol, prácticamente todos lo conocemos con sus efectos depresores a altas dosis. Las benzodiazepinas como el clonazepam, Rivotril, y opioides que se suelen usar para tratar el dolor como el tramadol, que es bastante común, morfina, heroína y así. Entonces, hay distintas categorías de estas drogas que tienen distintos efectos, principalmente por eso son categorizadas, y nosotros vamos a dar foco en los psicodélicos, que como les mencionaba, causan efectos profundos en diversas dimensiones de la experiencia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estamos hablando cuando decimos dimensiones de la experiencia? Bueno, para eso se establecen constructos psicológicos donde mediante entrevistas o encuestas uno puede establecer ciertas dimensiones de la experiencia. Entonces acá tenemos un test, digamos que este test me parece que tiene 11 dimensiones, y cada una de estas 11 dimensiones explicita algo que podría haberse modificado durante la experiencia psicodélica. Perdón, acá se me olvidó decir algo. ¿Por qué psicodélicos? Esto es una palabra que fue acuñada por Aldous Huxley y Humphrey Osmond en el 56, en un intercambio de cartas que hacen ellos tratando de buscar qué nombre le podían poner a las drogas como el LSD, la psilocibina. Y llegan a psicodélicos, donde viene de psique, mente en griego, y de lone, hacer visible. Entonces, las drogas psicodélicas serían drogas que hacen visible la mente, o que manifiestan la mente. Nuestro colaborador, Chris Timmerman de la Fundación, les propone que esto se podrían llamar biodélicos, porque más que hacer manifiesta la mente, hacen manifiesta nuestra estructura biológica. Una idea que a mí me parece bastante genial, digamos. Bueno, veamos, acá por ejemplo con LSD en azul, vemos que aumenta la dimensión de imaginería elemental, que sería ver fractales, por ejemplo, algo de imaginería compleja, que sería ver como en un sueño, digamos, personas, un lugar, bueno, sinestesia, cambia el percepto, el significado de algunos perceptos. Acá están dimensiones que tienen que ver más con, digamos, dimensiones más introspectivas, como insightfulness, experiencia de unidad, experiencia espiritual, un estado como de bienestar, y estas que tienen que ver más con cosas corporales o molestias como ansiedad, digamos, control y cognición reducida, disminuida, y de disociación corporal. Entonces, como podemos ver, LSD y psilocibina tienen una curva más o menos parecida, es decir, afectan a dimensiones semejantes de la experiencia, mientras que MDMA tiene una curva distinta, no afecta tanto la percepción, digamos, como si el LSD y la psilocibina, y la ketamina, que es un disociativo, pero que también puede tener efectos tipo psicodélicos, también tiene efectos sobre percepción y digamos, desintegración del cuerpo, pero no se manifiesta tanto en estas dimensiones más de unidad con el todo o como una experiencia tan espiritual. Luego, en esta otra rueda de un trabajo del 2001, simplemente se muestra cuáles son las dimensiones que se ven más afectadas por la experiencia psicodélica. Y acá cuando dice negative, se ve que las emociones negativas se ven afectadas por el psicodélico, cambiando la perspectiva con las cuales se abordan. Y acá hay distintas dimensiones, se las dejo a ustedes, pero acá voy a hablar principalmente de por qué es nuestro interés sobre los psicodélicos. Y es, bueno, por el excepcional potencial terapéutico que tienen en salud mental, que se ha demostrado. Son seguras fisiológicamente, tienen un bajo potencial adictivo y están asociados en la historia de la humanidad a rituales y el desarrollo espiritual. La reciente evidencia sugiere que estas drogas favorecen la neuroplasticidad, que es la formación de nuevas conexiones, pero a nivel de espinas dendríticas. Esto quiere decir en la escala más microscópica en la que pueden modificarse las neuronas, y también favorecen la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas en ciertas zonas del cerebro. Y además, científicamente, los psicodélicos representan un excepcional caso para estudiar la conciencia humana por las modificaciones profundas que hacen.
Hasta ahí las palabras de, bueno, un filósofo como lo es Antonio Escotado, y también vimos lo que es un poco la ciencia afectada a lo que es también las neurociencias por este tema de la drogadependencia. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué pasaría si se legalizan las drogas? ¿En manos de quién quedaría? ¿Cuál sería el rol del Estado? ¿Cuál sería la formulación y la diagramación de lo que es la salud mental para aquellas personas que consumen? ¿Habría o no habría un mercado negro de las drogas? ¿Habría o no habría un mercado de las drogas sintéticas, como lo hay hoy, por ejemplo, en México? ¿Qué pasaría con la cartelización del narcotráfico? Varias preguntas. ¿Qué pasaría con el tema de la seguridad mundial con este contexto? Con la DEA y con muchas cosas así. Por eso hacemos hincapié en lo que decía el profesor Antonio Escotado, uno de los grandes defensores de la legalización y del uso no problemático de estas sustancias. Es para pensar, es para que usted en su casa se haga la pregunta, es para que usted en su casa lo debata, también que lo debata en el trabajo, los chicos en el club, y que se empiece a debatir este tema, que no es para nada un tema fácil y sencillo, sino que también presta a la polémica. Por eso este espacio es para eso, para pensar, para reflexionar y avanzar en un montón de cosas que nos están afectando. Muy pronto vamos a seguramente hablar de otro tema también polémico, la eutanasia y la muerte digna. Pero vamos a estar con este tema polémico en el programa de hoy para que usted piense con nosotros y entre todos también desarrollemos ideas. ¿Cómo estoy, no? Lo primero que yo descubrí cuando me puse a estudiar este tema es que las primeras comuniones de las religiones son con sustancias psicoactivas, es decir, que las hostias originales son hostias psicoactivas. Solo el formalismo de algunas religiones monoteístas triunfantes, como el cristianismo y el islam, mantuvieron la ceremonia de comunión, pero quitando el vehículo. Los inciensos. Eso lo vimos en América con nuestros misioneros, porque claro, después de media hora de recibir la hostia, muy amablemente el cacique o algún otro tribu decía: su medicina está estropeada, yo tengo una muy buena. Eso normalmente le costaba la vida al cacique. Sí. Pero es que ahí es que se han mezclado dos cosas. Es decir, lo que llamamos ahora drogas, algunas de estas, ya no hablo de la heroína o de otras cosas así, pero estas sustancias, la ayahuasca, el psilocibe, el LSD, todos los que tienen el radical indol, lo que se daba en los misterios de Eleusis, el Kikeon, el Soma de los hindús, todas estas sustancias que ahora se llaman drogas, se daban dentro de un contexto religioso y para pasar a otros estados de percepción, que además ayudaban a aceptar la muerte. Porque cuando tú has visto que existen otros estados de percepción diferentes del que te produce el consumo de la tortilla de patatas, entonces entiendes mejor lo que hay después de la vida. De hecho, tú sabrás qué autor griego era el que decía: el que ha estado en Eleusis conoce lo que hay después de la muerte. Sí, había varios. Bueno, y por tanto, ya no le tiene el miedo a la muerte, ya sabe. La referencia a Sófocles, Píndaro, pues Platón, ¿qué veían ahí? ¿Qué veían ahí? Y eso se lo daba la sustancia. Una de dos, o creemos en magia, y entonces en Eleusis daban una magia que se tragaban gentes de una sobriedad intelectual como Platón y Aristóteles, por ejemplo, cosa que es muy difícil de creer. O le daban un vehículo psicoactivo. Entonces, confundir esto, que era una experiencia religiosa para ampliar los estados de percepción, con una cosa para divertirse y pasar el rato, es la triste degradación propia de nuestra decadente civilización occidental. Bueno, pero a nuestros jóvenes que ahora, digamos, pueden tomar quizás no LSD, pero algún vehículo de verdad parecido de esa familia, o sea, visionario, es muy parecido a Aladino con la lámpara. La esencia es que tú, frotando la lámpara, viene el genio y le pides un deseo. Pero suponte que con la LSD o con sus drogas equivalentes frotas la lámpara, sale el genio, y entonces todo lo que le puedes decir es: uy, es que estaba aburrido, no sabía qué hacer y me he tomado una pastilla o me he tomado un microfilm. Entonces el genio hace plaf y te aplasta como una colilla. Pero digamos, aún eso es útil. O sea, con esas drogas, las de la familia visionaria, no se juega. Por mucho que lo intentes, no se juega. No. Lo que pasa es que cuanto más te revuelque el genio, normalmente más útil es para ti, y como las drogas de esa familia no son físicamente tóxicas,
una de dos, o el sujeto es psicótico ya de nacimiento, en cuyo caso le va a salir fuerte, claro, o si no, la droga le va a decir, ojo, no seas memo, profundiza. Claro. Ahora, también hay que ver que la medicina científica se distingue del chamanismo y empieza como tal carrera y profesión justamente con un manejo adecuado de los tóxicos, es decir, con el principio hipocrático de que sola dosis facit venenum, de que no hay un solo veneno que sea inútil, que todos los venenos son útiles, pero que depende de la dosis, depende del individuo y depende del caso. Por ejemplo, la digitalina, que está ahora por florecer en toda España, la digitalis purpúrea, eso es un principio de una toxicidad inaudita. Sin embargo, millones y millones de personas que tienen problemas de corazón han salvado la vida debido a ella. Las drogas están ahí, son neutras, depende del uso que se haga de ellas. Es decir, lo grave es la adicción que luego se crea alrededor de, no ya de una droga, sino de cualquier cosa. Así que adictos somos todos en la vida a todo, desde al sexo, al juego, a la lectura, al fútbol. Pero depende, digamos, porque nos gusta el fútbol, nos gusta el juego. Alguna vez nos hemos jugado una partida de póker, ¿no? Los tres. Pero bueno, hay gente que si no va a ver el partido X les da un infarto. Así claro. Y si van también. Y si van también. Y luego lo de la lámpara de Aladino, hoy, efectivamente, tienes razón en eso, pero hoy la lámpara de Aladino se la llevan al botellón. Pues sí. ¿Entiendes? No la frotan para ver si sale el genio. Y se la llevan al botellón para ver si se pueden pegar ahí un pelotazo de... Sí, lo que parece que es muy fácil, ¿no? Ser unos vejestorios de tercera edad y hablar de la juventud como si estuviera medio tonta. Yo, cuando tenía 20 años, también era medio tonto y estaba buscando... esas tonterías, naturalmente. Sí. No, pero no es cuestión de tonterías, es cuestión de que los usos han cambiado. Así que no es... Tienen más poder adquisitivo. Tienen una variedad de drogas, como no se había conocido, y sobre todo tienen millones de puntos de drogas de venta, porque es que antes las drogas estaban en la botica, en la droguería y en el herbolario, y ahora, al contrario, la prohibición ha estimulado a fabricantes clandestinos, y donde había 5 puntos de venta, ahora hay 500. Y lo que en la farmacia costaba X, en la calle cuesta X partido por 2. Ese es el fenómeno paradójico de la prohibición. O sea que en principio tenía que haber restringido usuarios y consumos. Y lo que ha hecho es o bien coexistir con un irresistible aumento de usuarios y consumos, o bien incluso estimularlos. Por ejemplo, si yo le digo a un hijo mío que el sexo es malo, a un hijo mío pequeño, digamos a Antonio, que tiene 14 años, que va a cumplir mañana 14 años, que el sexo es fatal, corre un serio peligro de que el niño piense que el sexo es divino. Y que yo le estoy ocultando eso porque si él pudiera disfrutarlo, se daría cuenta que el resto de la vida no vale nada y que lo único que vale es la cosa sexual. Esa es, digamos, la dinámica perversa que instala la prohibición. Aunque por otra parte estaremos de acuerdo en que ciertas cosas hay que prohibirlas. Entonces, bueno, primero un poco para contextualizar algo que diversas investigaciones ya han reiterado en diferentes estudios, tanto nacionales como internacionales, donde sabemos que los trastornos mentales representan un porcentaje importante de la carga total de la enfermedad y que los mismos están muy relacionados y se presentan de manera comórbida con diferentes enfermedades no transmisibles. En este sentido, sabemos que por lo menos en México, una tercera parte de la población presentará un problema de salud mental, un trastorno mental a lo largo de su vida y que pues casi el 80% no recibirá la atención en el momento que lo necesita. Otro elemento fundamental que sabemos y cada vez hay más evidencia es que estos trastornos se presentan a lo largo de todo el ciclo vital. Cada vez se presentan en edades más tempranas y, bueno, podremos ver que el trabajo que nos va a presentar la doctora Albores va muy enfocado a cómo poder prevenir este tipo de problemáticas en las poblaciones más jóvenes. Pero no solo afecta a quien lo padece, sino también a los familiares y a la sociedad en general. Sabemos también que los trastornos mentales tienen un costo elevado
pero lo más importante es que puede prevenirse, que haya estrategias de atención para prevenir el costo de estos trastornos y que están al alcance de nosotros si tenemos la oportunidad de aplicarlos. Y solo como un ejemplo de la alta comorbilidad que existen entre la salud mental y otros trastornos, pues sabemos que las personas que presentan, por ejemplo, una diabetes tienen 3 veces más riesgo de presentar una depresión que aquellos que no tienen este tipo de problemáticas. Y estudios que se han hecho desde la economía de la salud han demostrado que los costos directos e indirectos de los trastornos mentales pueden representar hasta el 4% del Producto Interno Bruto de un país. También históricamente sabemos que México cuenta con un sistema de cobertura muy limitado, pero además que está segmentado por las características del servicio de salud en general en nuestro país, que hay un presupuesto muy escaso para la atención de la salud mental, es solo el 2% del total del presupuesto que se asigna a la salud, pero además no tiene la mejor distribución. ¿Por qué? Pues porque la mayoría se va a los hospitales psiquiátricos, hay muy poca atención en hospitales generales y sí se ha visto en los últimos años, existen diferentes estudios que demuestran que se han aumentado el número de médicos, psicólogos y psiquiatras en los servicios de salud en general y en especial del primer nivel de atención, pues estos profesionales se ubican en las grandes ciudades o muy cercanas a ellas y esto hace que la población más vulnerable no tenga posibilidad de contar con el servicio. Y solo por ponerles un ejemplo aquí, el 60% de los psiquiatras se encuentran en las 3 ciudades más grandes del país y mientras que en la Ciudad de México hay 20.73 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, en Chiapas no se llega ni a un psiquiatra por 100,000 habitantes y bueno, esto nos habla de esta mala distribución y esta inequidad en la atención de la salud mental. Y también hay estudios que demuestran que gastar en prevenir y atender trastornos como la depresión y la ansiedad a la larga tiene un retorno de inversión importante. Por cada $1 gastado por una prevención y un tratamiento temprano, pues la inversión puede ser hasta de $5. Como ya lo mencionábamos, muy poca población busca ayuda, solo 2 de cada 10 buscan algún tipo de ayuda y los estudios han demostrado que pueden tardar muchísimo tiempo para llegar a la atención. En el caso de la depresión, pueden pasar hasta 14 años antes de buscar ayuda. Persisten muchas barreras en el acceso, pero también en la continuidad de este tipo de servicios. Y hay un gran estigma a este tipo de trastornos, no solo en la población general, el enfermo y su familia, sino también dentro de las instituciones de salud, lo que dificulta que podamos tener una buena atención. Y otro elemento importante que caracteriza la problemática de la atención en nuestro país es que hay muchos pacientes con trastornos neurológicos severos graves que no cuentan con la atención que deberían de tener, que muchos de ellos están pues instalados en los hospitales psiquiátricos, que no es donde tendrían que estar. Y bueno, el doctor Carmona nos hablará de una propuesta de intervención que va muy enfocada a esta población y cómo mejorar las condiciones de bienestar de este grupo específico. Como ya lo había mencionado la doctora Cárdenas, pues la pandemia de COVID-19 pues llega cuando ya hay una crisis de salud mental, entonces esto vuelve más evidente las condiciones difíciles y la brecha de atención. Y desde que empezó la pandemia se han hecho muchos estudios donde se ha visto que la pandemia afecta a la salud mental en diferentes grados y niveles que pueden ir desde miedos, preocupaciones, hasta todas las consecuencias del aislamiento y todas las secuelas de la enfermedad y bueno, pues toda la gente que no tiene duelos resueltos, etcétera. Entonces, lo que ha permitido la pandemia es hacer más evidente la importancia de la salud mental, tomar más conciencia de la importancia, pero desgraciadamente no se ha visto esto reflejado en un mayor número de servicios.
También la pandemia hizo más evidente aquellas problemáticas que ya se vivían desde hacía mucho tiempo, pero que de alguna manera eran invisibles, como la violencia intrafamiliar, que no era tan evidente, o la distribución inequitativa por género de las cargas en el hogar, que finalmente también tienen un impacto en la salud mental. ¿Quiénes son los que de manera más importante han sufrido los efectos de la pandemia? Pues quienes ya tenían un problema de salud mental previo, por ejemplo, porque muchos de los servicios tuvieron que cerrarse, interrumpirse debido a la pandemia, aquellas personas que vivían en pobreza y claro, pues también aquellos habitantes de comunidades donde no tienen acceso a los servicios. Y otro elemento fundamental que ha tenido como consecuencia la pandemia es que se ha demostrado que existen secuelas neuropsiquiátricas en torno a la pandemia, aquellos que sobreviven al tener COVID-19. Y bueno, el doctor Flores nos hablará de una propuesta de intervención enfocada ante esta problemática. Entonces, bueno, ante este breve panorama de la situación en la que tenemos, en el Programa Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de Salud y en el Programa Específico de Salud Mental y Adicciones, que va muy alineado con los objetivos del desarrollo del milenio, se plantea que pues la población de México lo que se busca es que se logre un entorno de salud y bienestar. Y queda en los diferentes documentos y en las diferentes políticas claro que está como un elemento importante la atención, la prevención y tratamiento de los problemas de salud mental y de adicciones, y que este tratamiento se haga desde una visión multidisciplinaria, donde haya un enfoque de género comunitario y que haya un respeto a los derechos humanos de los pacientes. Y también queda muy claro en las políticas que se quiere fortalecer los servicios de salud mental y adicciones comunitarios y los otorgados en el primer nivel, pero siempre articulados con los siguientes niveles de atención. Entonces, bajo este panorama político es donde la convocatoria que se hace de CONACYT sobre investigación pues va muy enfocada a robustecer la evidencia que pueda guiar estas políticas públicas para alcanzar estos objetivos y también pues para tener mejores estrategias de atención acordes con las necesidades y con las características de la población en México. Un poco en este diagrama que es conocido, es la pirámide propuesta por la OMS para la atención a la salud mental. Lo que se plantean en estas políticas es que la atención, el pilar de la atención sea a nivel comunitario y en el primer nivel, es decir, que aquí se hagan las diferentes estrategias que tienen el mayor alcance a toda la población, que se fortalezca el segundo nivel, sobre todo para poder atender en hospitales generales las condiciones comórbidas que podrían ayudar muchísimo tanto a los problemas físicos como a los de salud mental, y que ya sea la atención especializada en hospitales psiquiátricos, pues solo para aquellos casos graves que no se puedan haber recibido atención en los niveles anteriores, y en la punta de la pirámide sería la atención a aquellos pacientes crónicos de los que mencionábamos. ¿Cómo se plantea esta política en salud mental y adicciones? Pues que sea centrado en la persona, es decir, que se vea al sujeto en conjunto, no como enfermedades solitas, sino como alguien que presenta enfermedades, que esté integrada, es muy importante esto, la atención de la salud mental en el sistema de salud en general, y que la salud mental sea vista como un programa prioritario, y de esta manera entonces poder darle todo el apoyo que se necesita, que sea una intervención escalonada y que sea un trabajo colaborativo. Y bueno, pues obviamente se tiene que optimizar el proceso de referencia y contrarreferencia, y bueno, a partir de la presencia del COVID-19, pues siempre será algo que de manera transversal tendremos que tomar en cuenta para la atención de la salud mental. Entonces, ¿cuáles son, digamos, podríamos resumir los retos de la atención de la salud mental en nuestro país? Pues tenemos que reducir las brechas, obviamente, del cuidado y de la atención y del tratamiento, pero también de la calidad de los servicios que se otorgan, desde la promoción hacia la prevención de la salud mental.
Y bajo esta tónica y bajo esta propuesta de mejorarlo en los diferentes niveles, es que aparecen estas 3 grandes demandas que se incluyen en la convocatoria que se hizo en el 2020, que hizo CONACYT para la atención de salud mental y adicciones, que van, pues, atención a la salud mental comunitaria en el primer nivel y en hospitales generales, que serían estas 3 primeras bases de la pirámide, modelos de tratamiento para personas con enfermedad mental grave y atención de la salud mental en aquellas comunidades que pueden presentar niveles de conflicto o que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y lo más importante, creo que de esta convocatoria, es que va muy enfocada a intervenciones, o sea, ya acciones específicas que puedan evaluarse, que puedan implementarse, que puedan diseminarse y replicarse en otros escenarios. Y como veremos, los 3 proyectos con los que conversaremos hoy, pues son un ejemplo de cómo estas diversas propuestas que participaron 86 proyectos, de los cuales, como decía la doctora Cárdenas, 13 van a ser o están siendo apoyados por el CONACYT, y los 3 proyectos de nuestros participantes de hoy son un ejemplo de estas intervenciones que van muy enfocadas a dar respuesta a estas políticas públicas. Entonces, brevemente, antes de empezar con las preguntas y con la plática con nuestros responsables de proyecto, solo mencionarle el título de sus investigaciones. El de la doctora Lilia Albores Gallo es un modelo de capacitación, evaluación y supervisión en atención integral de trastornos prioritarios de salud mental y adicciones desde una perspectiva de atención comunitaria en la salud mental. Es decir, este estaría como en la base de nuestra pirámide. El doctor Jaime Carmona Huerta hablará sobre un programa de rehabilitación y reinserción laboral de personas con trastornos mentales graves en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Estancia Prolongada en Jalisco, y el programa se llama Reintegra. Y finalmente el doctor Fernando Daniel Flores Silva nos hablará de una propuesta de intervención ante la frecuencia de manifestaciones neuropsiquiátricas en pacientes con COVID-19. Entonces, bueno, vamos a escuchar las experiencias de estos 3 responsables de proyectos de investigación y, bueno, investigadores importantes en sus áreas, cada uno de ellos. El pasado es presente y se funde insensiblemente con el presente. Es la ropa que elegí hace 6 meses, la casa que hice construir, el libro que empecé a escribir en el invierno último, mi mujer, las promesas que le hice a mis hijos. Todo lo que soy, he de serlo en el modo de haberlo sido. Jean-Paul Sartre. El ser y la nada.